antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10, en un día con muchísima información, un día histórico desde el punto de vista de las relaciones internacionales, también de la política internacional, por lo que ha pasado en Estados Unidos, en Washington, este acuerdo después de 54 años de bloqueo a la isla de Cuba por parte de la mayor potencia económica mundial, un acuerdo entre el presidente Barack Obama y el presidente Raúl Castro, el hermano de Fidel, que está hoy al mando de Cuba, ¿no? Una situación, la verdad, que sorpresiva, porque pocos esperaban un entendimiento de estas características. Al parecer, lo manifestado por Raúl Castro y también lo deslizado por Obama, nuestro Papa Francisco tuvo que ver con ese acercamiento de alto nivel entre la administración Obama, entre Washington y La Habana, y una situación que abre, bueno, parte del nuevo mundo, ¿no? La verdad que resultaba ridículo, tal vez más anacrónico a lo que pasa a veces con la Revolución Cubana desde el punto de vista político, después de más de 54 años, es el bloqueo económico que realiza Estados Unidos sobre la isla de Cuba, y además cuando ya están todas las multinacionales operando en Cuba y pidiendo pista para hacer negocios con la isla. Diego, hoy fue una sorpresa, la verdad que tuvo una repercusión muy grande. Ahora Obama, que también tiene una parada muy fuerte para hacer en el Congreso, dominado por los republicanos, y hay un lobby anticastrista feroz en Cuba y particularmente en la Florida, en Miami, pero Obama, todos han resaltado que ha sido un presidente valiente porque se juega a que el Congreso ahora vote una ley, el Congreso norteamericano, para levantar directamente el bloqueo a Cuba. Han dicho que Obama es valiente en este sentido de hacer algo que tal vez pueda tener algún costo político para el propio Obama, pero lo han manifestado desde Cristina hasta Nicolás Maduro, hasta líderes europeos. Sí, es el resultado de un proceso largo, ¿no? De conversaciones secretas muchas veces entre uno y otro gobierno, donde, según dijo hoy Raúl Castro y también desde la Embajada norteamericana, bueno, el Papa Francisco fue muy importante, lo llamó por teléfono a Obama, le envió una carta a Raúl Castro, después Obama y Raúl Castro hablaron 45 minutos por teléfono y hoy hubo dos mensajes simultáneos, ¿no? Por un lado desde Washington, por otro lado desde La Habana, comunicando esto y diciendo, Raúl Castro, lo más importante todavía no se resolvió, que es el bloqueo, y como vos decías, eso se va a tener que discutir en el Congreso, pero esto empezó con un intercambio de prisioneros, con un empresario que estaba detenido en La Habana, que se llama Adam Gross, un empresario norteamericano, y 3 prisioneros que tenía Estados Unidos. Después, también las remesas, viajes de funcionarios, viajes de familiares, empieza a flexibilizar algunas de esas rigideces que, como también decías vos, llevaban 54 años. Lo más importante para Cuba es que se termine ese bloqueo, y ahí ya Obama depende de lo que suceda en el Congreso y de la resistencia que pueda haber. Además, la necesidad del capitalismo de expandirse en todos lados. ¿Sí? Hoy el principal aliado estratégico de Estados Unidos es China, digamos, ¿por qué no Cuba? Digamos, ¿por qué claro, no Cuba, que está a 90 kilómetros de las playas de la Florida? A ver, a nivel internacional, hay algo que para la Argentina tal vez en el corto plazo sea más relevante desde el punto de vista económico, que tiene que ver con este posible dominó que puede desatar Vladimir Putin en Rusia. En Rusia, que es un país de fuerte producción petrolera, está ocurriendo una crisis financiera, algunos dicen similar a la que tuvo en el 98, y desató las devaluaciones de todos los países emergentes del sudeste asiático, y vinieron en dominó hasta que terminó en enero del 99 en Brasil, y eso hirió de muerte a la convertibilidad, porque cuando Brasil devalúa fuerte, Argentina se tiene que agarrar porque tiembla. Bueno, muchos creen que puede ser el principio de lo que sucedió en su momento, lo que está ocurriendo en Rusia, donde están devaluando fuerte el rublo, hay una salida, una fuga de capitales desde los países emergentes cuando hay este tipo de turbulencias, es decir, de todos los países hacia los países centrales. Eso obliga a todos los países a devaluar sus monedas, a que suba el dólar. Y en el caso de Rusia, que además tiene una fuerte producción petrolera, como ha caído fuerte el precio del petróleo, sube el dólar para compensar la pérdida que tienen económica en términos de la caída del petróleo. Bueno, el gran problema para la Argentina es que si efecto dominó llega a Brasil. Y si Brasil aprovecha la salida de capitales que está ocurriendo en Brasil para devaluar fuerte el real y subir el dólar en Brasil.
porque Brasil hay mucho lobby de los empresarios paulistas que dicen que tiene un dólar atrasado, es decir, un dólar muy barato, que eso los hace perder competitividad, que no tiene una apuesta industrial fuerte. Recuerden que Brasil tiene un dólar de 2,70 reales por dólar, pero hace 12 años tenía a 3 reales por dólar. Lo que pasa es que hace 2-3 años el dólar bajó en Brasil a 1,60, 1,50 reales con dólar. Ahora está subiendo el dólar en Brasil. Mientras suba acompasadamente, gradualmente, no es problema para la Argentina. El problema es si Brasil pega un salto en su tipo de cambio. Es decir, si Brasil va a una devaluación fuerte y brusca. Pueden hacerlo o pueden no hacerlo, porque Brasil tiene 380.000 millones de dólares en sus reservas, duplicó sus reservas en los últimos 6 años, tiene un respaldo enorme para suavizar cualquier devaluación de su moneda. El tema es si aprovecha y quiere devaluar fuerte, como están devaluando también todos los países de la región, y ese es un problema para Argentina, porque Argentina, sobre todo Kicillof, tiene un único plan hasta diciembre del 2015, que es que no se desbande el dólar, es decir, que no haya una nueva devaluación. Cristina sabe que hay una sola cosa que no puede hacer con la economía de acá a diciembre del 2015, que es volver a devaluar. Y la apuesta es la típica en un gobierno que tiene un año por delante. Clavar el dólar oficial y tratar de reactivar la economía por otro lado, pero sujetando a toda la economía con el dólar oficial. El problema es si Brasil devalúa fuerte. Ese plan puede naufragar. Mientras Brasil lo haga gradualmente, no hay problema, pero es el gran riesgo que hoy tiene la economía argentina. Y el otro riesgo es que mientras están todos devaluando, cuando tienen una inflación muy inferior a la Argentina, un quinto o un cuarto de la inflación anual que tiene Argentina, si Argentina tiene el dólar fijo con una inflación mucho más alta, se vuelve cada vez más caro en dólares. Y no es solamente más caro en dólares frente a Estados Unidos, sino frente a Brasil, frente a Chile, frente a nuestros vecinos, y eso hace que tengan mayor recesión o crisis las economías regionales, la industria nacional, problemas de pérdida de empleos y demás. Pero bueno, eso para Cristina hoy no es la primera prioridad. La primera prioridad para Cristina hoy es sujetar el dólar, no tener una nueva devaluación, y lo va a poder hacer en tanto y en cuanto Brasil no pegue una devaluación fuerte. Esa es la apuesta. Ahora, el contexto, y ahora vamos a hablar del contexto político con Margarita Stolbizer, que está acá en nuestros estudios, y le vamos a preguntar si la preocupación hoy de Cristina es esta: ¿qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con la economía? O si la preocupación es más política, ¿cómo está jugando Scioli? O si la preocupación directamente es judicial, por la propia. ¿Cómo lo investigan o no a Lázaro Báez y la conexión con los negocios de la familia presidencial? Pero claramente, y presta atención a estos datos, este año el gobierno ha implementado un fuerte ajuste sobre los salarios, las jubilaciones, sobre los ingresos de los trabajadores, sobre los ingresos fijos. Es un año de ajuste, es un año de recorte del ingreso de bolsillo. Y eso ocurre porque prácticamente todos los sectores han perdido frente a la inflación. La inflación, nosotros te mostramos los datos de la Ciudad de Buenos Aires, un organismo público que está midiendo, va a cerrar este año con 38% de inflación. Hasta noviembre es 36% de inflación, 13 puntos, 15 puntos más alto que la inflación que mide el INDEC. Hay una serie de precios que después le vamos a mostrar, que son los precios que el INDEC oculta, que no quiere mostrar, porque si los muestra son los precios que vos pagás todos los días en el supermercado, y son los precios que relevó el índice de precios oficial de la Ciudad de Buenos Aires, un organismo público. Ahora, con una inflación del 38% en el año, esto es hasta noviembre, 36%, siempre en diciembre hay 2% de inflación, un poquito más, un poquito menos. Hay varios sectores que han perdido muy fuerte este año, que tuvieron un recorte real de los salarios o de los saberes jubilatorios. Vamos a ver el ranking de los que perdieron fuerte frente a la inflación. La inflación, entonces, 38%, no es una consultora privada, es la inflación bien medida en la Ciudad de Buenos Aires. No podemos compararla por el INDEC, porque el INDEC oculta todos los datos que podrían hacer que se pudiera comparar con esta medición de la inflación oficial del 38%. Los camioneros, ni siquiera Hugo Moyano pudo hacerle frente a la inflación. Perdieron 5% de salario real de poder adquisitivo en este año 2014. Y por eso, cuando Roberto Fernández y Maturano, de los gremios de transporte, los colectiveros, los maquinistas de la fraternidad, anticiparon que piden 50% para el año próximo, no están pidiendo el 50% porque quieren hacer lío en el año 2015, sino porque el argumento que tienen es: venimos perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación en los últimos 2 años, entonces queremos recuperar el 2015
en el año electoral lo que perdimos en los años anteriores. ¿Será eso posible? No lo sabemos. Pero a ver, ¿quiénes perdieron frente a la inflación? Además de los camioneros, que fueron los que mejor la pelearon, Después hay que ver si consigue a fin de año. Hay una amenaza fuerte de Pablo Moyano de que van a un paro nacional, incluso en estos días, por ahí de fiestas, si no consiguen un bono de fin de año para complementar. Los docentes en la provincia de Buenos Aires sacaron 32%, promedio 6 puntos de caída frente a la inflación, de recorte salarial frente a la inflación. Los jubilados, 7 millones de jubilados, perdieron por lo menos 7 puntos de ingresos frente a la inflación. Obviamente no es lo mismo el que negoció 31% a principio de año que el que lo tuvo en 2 cuotas con 6 meses de diferencia, como fue los jubilados, en marzo y en septiembre. Pero los jubilados tuvieron por lo menos una quita del 7% este año frente a la medición más conservadora de la inflación. Y no estamos hablando de las consultoras privadas. ¿Quiénes perdieron? También los bancarios. Por eso los bancarios estuvieron peleando fuerte y están consiguiendo también un bono, una compensación de fin de año. Y estaban muy subidos al reclamo de la eliminación de ganancias del medio aguinaldo. Perdieron 9%, cerraron 29% los bancarios este año. Perdieron también los docentes nacionales, que son referencias, si se quiere, para las provincias más chicas. Más de 9 puntos de caída del salario de bolsillo y del salario real, según lo que fijó en la paritaria el gobierno nacional. Los estatales, los empleos públicos nacionales, hace rato que vienen perdiendo con la inflación. Si uno ve la suba de salarios privados y salarios estatales nacionales, vienen perdiendo muy fuerte. Y este año no fue la excepción, perdieron casi 10 puntos de recorte salarial frente a la inflación. Y después están comercio, metalúrgico, otros gremios que por lo menos en lo formal perdieron fuerte frente a la inflación. Después han negociado o algo sobre fin de año o alguna suma fija para tratar de compensar, pero han perdido, por ejemplo, los metalúrgicos de Calva hasta 11% de caída del salario real. Esto marca un escenario, Diego, que es un elemento que hasta ahora no venimos analizando, pero sin duda muchos de estos gremios que se la han comido este año, digamos, la pérdida del poder adquisitivo, van a tratar de recuperar el 2015 en un año electoral. Y seguramente también van a tironear el mantel. Bueno, se descomprimió un poco ese reclamo con la exhibición del medio aguinaldo del impuesto a las ganancias, pero era un frente complicado para el gobierno, porque había 22 gremios de la CGT oficialista, de la CGT opositora, que se habían reunido por primera vez. Ese sería un mal escenario si se repite para el gobierno nacional, si se vuelven a unir detrás de un bono de fin de año o a partir de las paritarias del año que viene. Sí, y la discusión fue si el gobierno daba algo para los jubilados en este fin de año o no. Íbamos a tener hoy a Diego Bocio, bueno, finalmente está engripado, bueno, el tema de Racing también lo ha tenido a mal traer con la voz, pero yo le iba a preguntar básicamente eso, bueno, ¿cuál es el plan para los jubilados para recuperar el año próximo poder adquisitivo? Porque no pudieron darle un bono de fin de año a 7 millones de jubilados que perdieron por lo menos, decíamos, 7 puntos de ingreso real. Después hay que ver si no fue más, porque los jubilados han tenido una canasta que Semino, el defensor de la tercera edad, mide con una inflación mucho mayor, porque además son básicamente alimentos y medicamentos lo que consumen los jubilados, y son los dos rubros que más aumentaron, muy por encima de la inflación, que es exactamente una inflación promedio. Pero tomamos la fórmula más conservadora, perdieron fuerte el poder adquisitivo los jubilados, no pudieron dar de fin de año. El gobierno entra un año electoral el año que viene, y entra un año donde tenés que poner plata en el bolsillo, no podés hacer más recortes. Porque si querés reactivar la economía, y no la vas a reactivar con las exportaciones que se están cayendo 10% de caída este año, van a caer 15% el año que viene con la baja de la soja y el atraso cambiario. Argentina, cuando fija el dólar, se vuelve cara en dólares, exporta menos, hay una caída fuerte de las exportaciones por ese motivo. No es solamente Brasil, no es solamente la soja, todos los rubros industriales están cayendo en las exportaciones, entonces tienen que apostar al consumo. Ahora, para apostar al consumo tienen que estar los jubilados por arriba de la inflación, los salarios por arriba de la inflación, los planes sociales por arriba de la inflación, los estatales por arriba de la inflación. Si no, ni por asomo estimulás el consumo por más crédito a 12 cuotas que des o otro plancito que quieras implementar para estimular el consumo y las ventas. Sí, la sorpresa o la consecuencia de esto fueron las palabras durante gran parte de este año de Hugo Yasky, ¿no? El jefe de la CTA oficialista, que dijo por primera vez están perdiendo fuerte los salarios del sector privado. Todos sabemos que viene perdiendo el sector público hace por lo menos 3 años, ahí está. Pero ahora el sector privado también. Ahí está, Yasky reconoce algo que se ve en todas las estadísticas. Y no quiero hablar de la truchera del INDEC, porque según el INDEC, los trabajadores en negro, nosotros lo hemos mostrado varias veces acá,
han tenido aumentos salariales muy por encima de los trabajadores en blanco, de los que negoció Caló, los que negoció Moyano. Los trabajadores negros es una cosa aparte, digamos, ¿no? 4 millones de trabajadores que todos estos datos que estamos viendo, a eso ponele subas menores y en condiciones mucho más precarias que estos que son todos trabajadores formales. Pero los estatales, es cierto lo que dice Yasky, los estatales vienen muy por debajo, hace 3 años, y este fue un año muy duro, muy por debajo de la inflación. Ahora, el gobierno necesita el año que viene poder dar vuelta a esta ecuación, por un lado por la necesidad política. En el 2011, pleno electoral, el gobierno aumentó 37% la jubilación y la inflación era del 25%. Ahora se le dio vuelta la tortilla, entonces necesita el año que viene dar vuelta también eso. El tema es cómo lo hace, sin generar presiones sobre el dólar, más inflación y más, pero que necesita estimular el consumo, y eso significa que no podés bancarte otro año de recorte de salarios de bolsillo. Sin duda es así. Vamos a hablar un poquito de qué está pasando a nivel político y por qué Cristina descabezó a la CIDE, a los servicios de inteligencia, y cuál es la apuesta ahora, en quién confía Cristina en el último año de gestión. ¿Se viene otra era de carpetazos? ¿Tiene que ver los cambios en la CIDE con la guerra feroz entre el gobierno y los jueces federales, que antes se hacían los osos pero hoy investigan la corrupción K? Cristina Fernández pateó el hormiguero de la ex CIDE. Justo cuando los jueces federales apretaban el acelerador con las causas de corrupción, la presidenta decidió echar a 2 funcionarios que acompañaban al matrimonio Kirchner desde que gobernaba Santa Cruz. Abrumados por los fracasos, Héctor Chango y Casuriaga y Francisco Paco Larcher tuvieron que hacer las valijas y abandonar el edificio de 25 de mayo donde revistan los espías estatales. El señor 5 se fue señalado por incapaz y el señor 8 abandonó su cargo acusado de traición por los altos mandos del kirchnerismo. Para reemplazarlos, Cristina apeló a lo que tenía más a mano: su mayordomo de gobierno, el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli. A ellos se sumará en auxilio de Jorge Capitanich el gladiador mediático Aníbal Fernández, que hace 3 años había sido despedido por la propia presidenta. Aníbal tendrá la función de convertirse en el pararrayos del gobierno en el último año de mandato de su jefa. Con las nuevas designaciones, la Casa Rosada busca recuperar aire en 2 frentes. Por un lado, sacar de la cancha a funcionarios que la tenían mal informada. Por otro lado, adiestrar al nuevo señor 8 para que controle a los jueces federales y frustrar cualquier filtración que perjudique al kirchnerismo en las causas que avanzan contra funcionarios del gobierno. La misión no es sencilla porque en la ex CIDE conviven agentes que actuaron durante la dictadura militar con otros que acompañaron al radicalismo y al peronismo en los últimos 30 años. Sin embargo, el gran ganador de los cambios de gabinete no estuvo entre los designados. Es el general César Santos del Corazón de Jesús Milani, un experto en inteligencia que sigue al frente del ejército, pese a las denuncias de los organismos de derechos humanos que lo cuestionan por su actuación durante la dictadura de Videla. Miren, ya estamos con Margarita Stolbizer. Gracias por venir, Margarita. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué significa estos cambios en la Secretaría de Inteligencia? Cristina se saca de encima a 2 hombres que venían de Santa Cruz, muy cercanos al expresidente Néstor Kirchner, y apuesta, digamos, ¿a qué? ¿Qué es lo que está buscando Cristina al cambiar en el último año de su gestión toda la cúpula de la CIDE? La verdad es que es un elemento preocupante, ¿no? Porque esto muestra una debilidad del gobierno cuando lo que están poniendo de manifiesto es que ya no tienen confianza ni en los propios, ¿no? La presidenta, lo que hemos visto en los últimos años ha sido cómo fue cerrando su círculo de intimidad, de consulta, de toma de decisiones, pero la verdad es que modificar la CIDE en el fin de año y casi en el último año de su mandato está demostrando obviamente los problemas de confianza que tiene entre gente que pertenecía a un riñón muy íntimo del poder. ¿Por qué razón tienen desconfianza? Y esto va en la línea de lo que vos preguntabas antes, que es, bueno, ¿cuáles son las preocupaciones que están en la agenda del gobierno? Y ahí yo creo que hay, digamos, podría haber 3, 4 líneas de preocupaciones. Obvio que la economía, el plano internacional, las cuestiones sociales están en la agenda de preocupaciones, pero hay 2 centrales, que es la preocupación política, que tiene que ver con el año electoral que viene, y la preocupación judicial. Entonces me da la impresión que estos cambios responden a esas cuestiones.
cuestiones, que son, bueno, cómo la presidenta decide que va a encarar el año que viene, obviamente porque hay por parte de ella seguramente una queja respecto de quienes estaban en esos lugares y no frenaron las cosas que la presidenta esperaba. Ahora, ¿la queja cuál es? Porque a mí me parece insólito que estemos discutiendo esto en la Argentina, ¿no? Acá hay un grupo de jueces federales que ahí los podemos ver, que son jueces federales que, bueno, vienen algunos de la época de la década menemista, otros no, lo designó Néstor Kirchner. Ninguno se caracterizó por ser una adalid de la lucha contra la corrupción en esta última década, ¿no? Desde el Hijo, Bonadío, bueno, Canicoba, Corral. Pero hoy los expedientes que han investigado los investigan. Le dan parte a los fiscales se agarran, hacen las imputaciones, piden los procedimientos típicos, allanan acá, allanan allá, oficios a la FIP. Bueno, ¿cuál es la queja que hay con la CIDE? Que no frenó a los jueces federales. Ahora, ¿cómo se frena a un juez federal? ¿Se le manda un carpetazo, digamos, mostrando cómo está el juez federal en una noche de placer en Buenos Aires? ¿Cómo se frena un juez federal? Me parece que hay que analizar dos cuestiones. Una es por qué los jueces han decidido avanzar en este momento, y la otra tiene que ver tal vez con esto, con cómo entienden que se frena. Este es un gobierno que ha entendido una particular forma de frenar. Cuando sale uno y hace una acusación, le mandan la FIP, los carpetazos han estado a la orden del día, uno denuncia y te denuncian inmediatamente atrás. La verdad es que esta ha sido la práctica que este gobierno ha tenido durante todo este tiempo. No nos olvidemos que este es un gobierno donde yo digo, de aquellas banderas de la primera época de un gobierno que le hizo creer a la gente con mucha eficacia en términos comunicacionales que era un gobierno progresista y transparente, todo eso quedó en el olvido. Termina su gestión con claudicaciones en términos políticos tan grandes que no solamente es Milani del gobierno, sino que este es el gobierno de la ley antiterrorista, este es el gobierno del Proyecto X. La verdad es que la persecución y la represión sobre las protestas sociales es una marca sobre todo de esta última etapa del gobierno. Entonces, que ellos creen en realidad que se frenan algunas acciones metiendo miedo, respondiendo con carpetas, bueno, ha sido una práctica de este gobierno, ¿no? ¿Por qué los jueces llegan a investigar? Entre otras cosas porque hay causas judiciales que le quemaban en las manos. Las causas, fundamentalmente las de Vudú, la verdad es que no se ha caracterizado por la celeridad. Las tuvieron hasta que llegó un momento que eso era una papa quemando y tenían que sacar una resolución. Hay un dato que cuentan en realidad, que es que el hijo fue a ver al Papa Francisco y el Papa Francisco le dijo una frase que repitió a otros jueces aparentemente, que dice: cuando la prudencia se convierte en inacción, eso es cobardía. Y eso fue lo que en definitiva terminó disparando que muchos de los jueces que estaban frenando, que estaban llamados a tener prudencia, tomaran la decisión de avanzar con las causas. Yo creo mucho más en la otra, que es que las causas le quemaban en las manos y era imposible tapar. Cuando uno mira los procesamientos de Vudú, la verdad, ¿quién puede pensar que cualquier juez que esté bien de la cabeza podía seguir tapando semejante cosa? Ahora, la otra cuestión, ¿no? Viendo un poco el esquema de cómo ha movido Cristina el tablero de la CIDE, ¿no? ¿Es Milani, como muchos interpretan ahora, el que va a tener el control, ¿no? Porque sale Niscas Uriaga, sale Francisco Larcher, la cúpula de la CIDE, entra el doctor Oscar Parrilli, que en realidad siempre hacía más que nada tareas administrativas en la Casa Rosada. Hay 2.500 espías que manejar, y muchos suponen que va a ser el jefe del ejército, que es un especialista en inteligencia. Exactamente, eso te iba a decir, me parece. Pero se supone que inteligencia, no sé, de investigar si tenemos hipótesis de conflicto con Bolivia o con Chile. No ha sido eso precisamente lo que han investigado. No prohibido hacer inteligencia interna. Pero esa ha sido la especialidad de Milani. Pero se ha naturalizado que va a ser Milani el que maneje los hilos de la inteligencia Yo creo nacional. que en términos operativos me da la impresión que va a ser así. Pero también lo que demuestra es que la presidenta cierra cada vez más su circuito. Ella necesita a alguien como Parrilli, que tiene una línea directa con ella y solamente con ella, ¿no? Más allá de que operativamente Milani sea la persona que pueda tener esto en sus manos. A ver, ¿vos crees que Cristina está haciendo todo esto de manual para tratar de preservar el poder hasta el último día? Yo creo que está mucho más preocupada, por ejemplo, por Scioli
que por las movidas de la oposición, o por los jueces federales que por la movida de la oposición. Por los jueces federales, sí, sobre todo. Pero bueno, está tratando de hacer todo esto para mantener el poder, para quedarse. Que la Scioli lo manejan, me da la impresión que eso no constituye una preocupación. Cristina queriéndose quedar, armando algún esquema, no ella, sino para quedarse con una cuota de poder en el futuro gobierno? Yo imagino que lo que buscan es condicionar al futuro gobierno, cualquiera sea. Si fuera Scioli ni qué hablar, pero obvio que lo que están es dejando, bueno, un campo lleno de dificultades para el que viene en términos económicos, sociales, políticas, del área de la inteligencia. La verdad es que yo creo que el tiempo que viene va a ser un tiempo difícil y me parece que va a ser necesaria una gran pericia técnica y política para sobrellevar un tiempo muy complicado con una cantidad de minas dejadas en el territorio terrible, ¿no? Eso tiene que ver con el manejo del Estado, con las cosas que se están haciendo adentro del Estado, en la cantidad de cargos que se están creando. Hay que mirar mucho lo que está pasando adentro. Por un lado, la cantidad de gente a la que van desplazando porque piensa distinto, porque no la pueden domesticar, porque no aceptan ser cómplices, y lo otro es la creación de cargos. Las leyes que han sancionado en el Congreso en todo este último tiempo, es toda creación de agencias, de cargos. Algunos crearon el otro día cargos que fue con la ley de abastecimiento, directores por 7 años. No hay en realidad muchos casos así, pero cuando llega ¿no? un presidente con fuerza, sea Scioli o sea alguno de la oposición, si quiere los echa todos. Bueno, lo mismo que el presidente del Banco Central, sí, tiene estabilidad hasta que cuando llega un presidente ahí estás marcando una de las cuestiones. Sí. Me parece que la intención también es esa. Yo digo, lo que buscan no es quedarse, no hay posibilidad de quedarse, pero es condicionar el tiempo que viene. Condicionar significa un poco eso, dejar al que viene en una situación de debilidad, donde todas estas cosas que vos decís podrían tomar la decisión si viene un presidente fuerte. Bueno, uno cada vez va imaginando que la fortaleza del que venga tiene más que ver con su capacidad de trabar relaciones con los demás, ser convocante, digamos, de un espacio mucho más amplio, que no con lo que le van a dejar. Ahora, esta idea que tienen algunos en la oposición, dicen, Cristina se quiere quedar. A mí me da la impresión que no, además creo que no hay ninguna posibilidad de que se quede. Yo la verdad es que no acompaño de ninguna manera eso. Sí creo que la fantasía de volver, lógicamente, pero esto además tenemos los casos de Bachelet muy cerca, hasta diría que es natural y que tampoco nos tiene que espantar una cosa así. Digamos, los procesos de alternancia forman parte de las reglas de juego democrática. Ahora, quedarse me da la impresión que no puede estar en la cabeza. Diego Lleno, una pregunta. ¿Y qué pasa con las dificultades propias de la oposición, digamos, de una en especial, que mañana tenía previsto lanzar sus propuestas de gobierno después del huracán de Elisa Carrió y la ruptura, se postergó eso para marzo, sale adelante UNEN, digamos, ¿qué pasa con ese espacio que tiene radicales que van con Massa, que van con Macri? Sí, me parece, yo creo que hay que desdramatizar las dificultades que existen hoy en el plano interno de las fuerzas que compiten. Las de UNEN no son distintas que las que tiene Massa, que ingresa uno y se le enojan los otros, o las que tiene el kirchnerismo con un candidato como Scioli, al que le pega a randazo, por ejemplo. La verdad es que está me parece... más atrás UNEN, me parece, ¿no? Sí, pero me parece que hay que naturalizar un poco estas cuestiones. Forma parte de las reglas de juego y fundamentalmente de un proceso distinto a los procesos electorales que teníamos, donde en 3 oportunidades el kirchnerismo se sucedió a sí mismo. Ahora hay un proceso abierto, cualquiera piensa que puede gobernar, y hasta agosto, que es cuando los partidos o frentes definen las candidaturas, la convulsión se da en el marco interno de los partidos o de los frentes, y eso no está mal, está abierto el escenario para cualquiera, todos se preparan y se pelean para eso, y me parece que eso no tiene tanta complicación. El UNEN se constituyó como una fuerza política para ocupar un espacio que está vacante, que es el espacio político de la centroizquierda. Acá está claro que hay un escenario que contiene hoy a Scioli, a Massa y a Macri como los candidatos más taquilleros del escenario político, que la verdad son tan pero tan parecidos, tan igualitos en todo, que entre ellos y Altamira existe una franja enorme. Esa es la franja que nosotros vamos a ocupar. A ver, volviendo a la pregunta inicial, la preocupación hoy de Cristina, ¿cuál es? ¿El dólar? ¿Es Lázaro Báez? ¿Es Scioli? Es Máximo. Yo creo que hoy las preocupaciones judiciales me parecen que están en el orden de prioridades de la presidenta, es bastante lógico que así sea, y en las preocupaciones tiene que ver con Lázaro, con una cantidad de negocios que por primera vez le han empezado a golpear la puerta de su casa. Antes la presidenta sentía que hasta Vudú se había llegado, bueno, y digamos se estableció alrededor de Vudú un cerco de protección porque parecía que no le iban a tocar la puerta. Bueno, hoy le empezaron a tocar la puerta a la presidenta, al hijo de la
presidenta, y creo que esto constituye hoy la preocupación más importante. ¿Qué garantiza que se pueda ir a fondo con las investigaciones de corrupción, digamos, ¿no? Porque uno ve, bueno, UNEN lo tenía como bandera, pero UNEN ya está dando unas muestras de debilidad muy grandes en la campaña. Pero no tiene que ver con la otra cuestión. Primero, UNEN no es quien va a garantizar una investigación. Lo que nosotros sí planteamos, tal vez como distinto al resto de las opciones políticas, es que nosotros decimos, acá hay que revisar todo lo que pasó, cuáles son las responsabilidades de todo lo que ha ocurrido, porque lo cierto es que la corrupción efectivamente se nos ha llevado puestas muchas vidas. Ahora no está fallando ahí todo el arco. Ahora, no somos nosotros, es la justicia la que tiene que garantizar. Ahí no está fallando el arco opositor, por lo menos ponerse de acuerdo en un punto, que es darle tranquilidad a los jueces que investiguen de que no se va a hacer absolutamente nada para torcer esas investigaciones. Digamos, primero de acuerdo marco, veces básico. Yo escucho esto como reclamo, que es que dicen la oposición que no se puede poner de acuerdo. Miren, la verdad es que llevamos mucho tiempo en el Congreso, votamos prácticamente juntos en todo, por lo menos en los temas centrales, donde hay acuerdos fundamentales. No tengo ninguna duda que acá cualquiera que gane lo primero que va a hacer convocar a los demás. Yo creo que el escenario en ese punto garantiza hoy a los jueces que pueden investigar tranquilos. Acá hay que preservar la independencia de la justicia, y me da la impresión que esto es una gran bandera política hoy que compartimos todos, ¿no? Margarita, gracias por haber estado esta noche en Plan M. Ahora vamos a discutir un poquito con una mesa política lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Los que perdieron frente a la inflación, cuál es la apuesta para dar vuelta esa ecuación y terminar con lo que ha sido este año, un año de recesión, pero también de fuerte ajuste en los bolsillos de trabajadores y también de jubilados. 2014 quedará marcado a fuego para jubilados y trabajadores como el año del ajuste. Por primera vez durante la era K, los saberes que perciben los abuelos y los salarios del sector privado quedaron por debajo de la inflación real. Guiada por los números truchos del INDEC, la Casa Rosada decidió ponerle un techo a los aumentos para sueldos y jubilaciones, que por lo general van directamente a estimular el consumo. Con bolsillos flacos, la actividad económica cayó como nunca en los últimos años. Mientras pasivos y trabajadores registrados tuvieron un incremento en torno al 30% anual, la suba de precios se ubicó entre el 35 y el 40%. Según el índice de precios al consumidor de la ciudad de Buenos Aires, la inflación acumulada entre enero y noviembre llegó al 36,1% y será del 38% a fines de diciembre. Los números del organismo público que creó Mauricio Macri arrojan una cifra que ya supera en 13 puntos al 22,7 que marca el INDEC de Axel Kicillof. Los precios que el gobierno nacional oculta están lejos de los precios cuidados de la Secretaría de Comercio Interior. Hay diferencias que van desde el 20 al 40%. Mientras el kilo de pan en la ciudad cuesta más de 23 pesos, el pan del kirchnerismo vale 18, pero encontrarlo no es fácil. El kilo de arroz que reveló el INDEC de Macri llega a casi a 42 pesos, mientras según los precios cuidados debería costar 18 pesos con 50 centavos. Lo mismo pasa con la papa que el secretario Augusto Costa fijó en 6 pesos, pero en la verdulería sale 10. Las cifras dibujadas que publica el organismo que comanda Norberto Itzkovich favorecen a las grandes empresas que la Casa Rosada dice querer combatir. Después de haber eximido al medio aguinaldo de los trabajadores mejor pagos del impuesto a las ganancias, Cristina llega a fin de año sin otorgar un plus para los jubilados. El bono de fin de año que reclama Hugo Moyano tampoco tiene la venia de la nación. La apuesta oficial está en 2015. El gobierno quiere clavar el dólar y promete estimular el consumo con crédito barato. A diferencia del año que se va, en el que viene, las jubilaciones y los salarios tienen más chances de superar a la inflación, el rival que este año les ganó por goleada. Bien, ya estamos con la diputada del PRO, Patricia Bullrich, con el diputado del Frente para la Victoria, Gastón Arizpe, y con el diputado Alberto Roberti, del Frente Renovador. A ver, ahora vamos a hablar un poquito de los temas judiciales. Hay una guerra entre Cristina y los tribunales, y los jueces simplemente están investigando lo que antes no investigaban, que era la corrupción. Pero hay un contexto, digamos que es un contexto de ajuste. ¿Ustedes reconocen que este es un año de ajuste, Arizpe? No veo por qué habría que hacerlo. Yo veo que hay un altísimo nivel de consumo. Tuvimos a principio de año una devaluación que fue una suerte de traspié que hemos analizado aquí en otros momentos, pero
hoy la economía está controlada y de hecho los números actuales de la economía son no solo satisfactorios, sino que ponen por delante escenarios promisorios. Y esto no ha sido fácil. Estamos en un combate grande con los sectores de la especulación que han querido hacer del fin de año un lugar de conflicto profundo. Sectores de la especulación que especularon, que nos empujaron a la devaluación, y sectores de la especulación que hoy están siendo sancionados por nuestro gobierno. Cabe mencionar la situación con las automotrices de Tierra del Fuego, cabe mencionar la aplicación del combo de leyes de defensa del consumidor. Tenemos en este momento entre 40 y 50%. Tenemos en este momento una fuerte iniciativa de perseguir la especulación financiera. De hecho, estas situaciones han generado que en la Argentina se abra un debate fuerte sobre el sector financiero y la producción, que es lo que garantiza el crecimiento y la distribución de las riquezas. Nuestro país está, bueno, de hecho además las últimas encuestas reflejan que la sociedad pondera la actitud de nuestro gobierno de perseguir la corrupción. Vos sabés que en los GRAF y en toda la introducción que hiciste, seguramente parte del debate que tendremos en este momento, vas a hablar de la corrupción, de 2 o 3 causas truchas de Amado Vudú y cosas por el estilo, pero no vas a hablar de las 4.040 causas de Suiza. Ni vas a hablar de los procesos que se han generado de recuperación del sector financiero para la producción. Entonces aquí de lo que se está hablando es de los dibujos inclusive dibujos de números que se han puesto recién vinculados a la inflación, pero porque son encuestadoras truchas, pero lo que no aparece como serio, es cuando se habla de la corrupción K, que además está en los GRAF. Siendo que este es el gobierno que más ha trabajado para superar la corrupción estructural que existe en la economía argentina, de sectores de especulación que han condicionado el crecimiento, que se han llevado 400.000 millones de dólares. ¿Por qué mezclamos todo? No, esto es central. En la Argentina, además lo tiene que decir la justicia, ¿no? Si hasta ahora hay un procesamiento que dice que se quedó con una empresa privada. Hay dos procesamientos, uno por el auto de la mujer, y la otra es por... No, la truchada del auto de la mujer, dejémoslo, porque el otro es un proceso que está en curso y la justicia. Yo te pido que en todo caso respetemos la garantía del debido proceso, y mientras que no haya sentencia, no puede decir que hay un auto de procesamiento de un juez de la democracia que dice que se quedó con una empresa con lo que está claro también es que hay 4.040 cuentas en Suiza que nuestro gobierno está empujando para que se haga una apertura y que se conozca y que se vea esta cuestión estructural que existe en la Argentina, que se han llevado 400.000 millones de dólares en estos años. Sin embargo, de eso no se habla. Me gustaría que viniera un programa a hablar de esto, que me parece que es vital para el proceso económico, político y la democracia, porque no hay sistemas democráticos que no puedan revisar las causas estructurales de su condicionamiento, de su desarrollo, de la dependencia, si quiere. Y entonces, bueno, yo creo que esto es vital. Hablar de la corrupción en la Argentina, de la lucha contra la corrupción, es mencionar los procesos llevados adelante por la Procela. Bueno, ahora Gonela está judicializado, ¿no es cierto? Es raro. El hombre que ha judicializado el sector financiero y el sector privado, ahora le meten una causa tras de la otra. Es llamativo que mientras que suceden estas cuestiones se procesa al ministro de Justicia y en general víctimas. Hay una corporación judicial que favorece o trata de limitar la acción del Estado en la
en la búsqueda y en la lucha contra la corrupción que está haciendo en este momento. Bueno, vamos a ir. Solo una aclaración. Yo creo que hablar de la lucha contra la corrupción es hablar de las 4.040 causas. Y vamos a hablar simplemente una aclaración. La denuncia que hizo el doctor Echegaray es una denuncia muy bien hecha. Tiene que tomar las 4.040 causas, seguir en el penal económico. La verdad que ha cumplido su deber el doctor Ricardo Echegaray, que es el titular de la AFIP. Nunca se había hecho en la Argentina, y en este momento hay una situación muy compleja. Ahora, dicho esto, le han allanado a la AFIP, a Gonela y a... Dicho esto, para complementar la tarea del doctor Echegaray en la AFIP, lo que tendría que hacer la doctora Fernández de Kirchner... ¿Sabía que no, como decía Cristina, no le recibían las camionetas con las causas pero ningún juzgado para que diputado, lo que tiene que hacer la presidenta es cerrar ya el blanqueo de capitales, que es un bochorno. Hace 1 año y medio que la presidenta tiene abierto un blanqueo de capitales para los evasores, para los narcos. Hablar del blanqueo de capitales es algo que se puso... Si nos quiere ayudar al doctor Echegaray, que ha hecho esta denuncia, lo que tiene que hacer es mañana mismo mandar el proyecto de ley al Congreso o cerrarlo por decreto y cerrar el blanqueo bochornoso de capitales que Argentina tiene abierto hace 1 año y medio. Además del blanqueo de capitales ya realizó en el 2008. Sí, es decir, para que sigan entrando evasores por la puerta grande. El blanqueo de capitales en todos los países del mundo, en todos los países. Pero nadie lo tiene abierto 1 año y medio después de haber hecho... El blanqueo de capitales no quiere decir que se blanqueen evasores, para evasores, guita vinculada a la evasión y guita vinculada a la corrupción, sino que el blanqueo de capitales... No, el blanqueo de capitales... Usted lo votó, diputado. Sí, lo voté, y usted lo que está queriendo hacer con esto de plantear la cuestión del blanqueo de la evasión es patear la pelota afuera, porque en realidad lo que está en marcha hay que investigar es un proceso y hay que cerrar el blanqueo de capitales. De lucha contra la corrupción en el sector financiero y el sector salvo que haya algún amigo del poder que eso, la cuestión de vudú es una cuestión que no solamente es anecdótica, sino que fundamentalmente opera como cortina de humo frente a la transgresión que hizo el sistema político en la Argentina, que es afectar al sector financiero. El vicepresidente se quiso quedar con una empresa. Pero eso hay que verlo en la justicia. Eso hay que verlo en la justicia. Ese que verlo en la justicia está hecho además y fundamentado en 80.000 programas de algún periodista conocido. Se enriqueció y hay que ver, hoy Vudú es un hombre rico. Es un hombre con mucho dinero. Hay que ver si lo hizo. Gracias a sus... Si vos lo sabés, estás por delante del juez que está investigando este problema. Diputado, no fue nunca a Puerto Madero, al departamento de Vudú, no vi en los autos que anda. ¿El departamento de Vudú te invitó? Conozco el departamento, no, el interior del departamento. Conozco donde vivo. Le voy a decir a Amado que me invite, que me gustaría además. ¿Lo ha mostrado en todos lados? Me gustaría conocerlo, la verdad que... Pero no sabe dónde vive Vudú. La verdad que no sé, además, hay que mirar porque viste que son públicas las declaraciones juradas. Bueno, ahí hay que mirar las declaraciones juradas. Ahí hay el juez también, los jueces, que además hay muchos de distintos colores políticos en la Argentina, lo están investigando. ¿Sí? Bueno, está bien. Es parte del proceso judicial. Bueno, a ver, diputada Bullrich, vamos al tema de fondo, digamos, pues mezclamos todo con todo, digamos, ¿no? Después vamos a hablar del tema de la corrupción. Mientras tanto, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con la economía argentina? ¿Hay un ajuste de por medio? Bueno, la verdad es que la inflación es una inflación absolutamente injustificada, una inflación que no tiene ningún tipo de relación con lo que se ha planteado como un relato de un país que aumentó su productividad, que aumentó su industria. ¿Cómo se entiende la inflación? La inflación se entiende como una bola de nieve que el gobierno genera y una permanente situación de pérdida de poder adquisitivo de la sociedad. En consecuencia, y además basado en algo que es muy triste para los argentinos, que es la destrucción total y absoluta del INDEC, y nosotros creíamos a principio de año que iba a haber un nuevo INDEC, inclusive se llama así. Y este nuevo INDEC resultó ser una misma mentira como la que se había llevado adelante con Guillermo Moreno. Así que la verdad es que la preocupación más importante uno lo ve en los presupuestos, lo ve en
en el aumento de los gastos de la obra pública, lo ve en la parálisis de la construcción, lo ve en la parálisis de la venta de departamentos, lo ve en la baja de la compra de autos, lo ve en los problemas que ya se generan de incertidumbre en el empleo. Esta es, junto a la inseguridad, la máxima preocupación que hoy tienen los argentinos. Y nosotros parece que estamos en otro mundo, ¿no? Discutimos el tema digamos, discutimos temas que nada tienen que ver con aquellos temas que deberíamos de estar trabajando seriamente, que son estos dos en este orden de importancia. Está el diputado del Frente Renovador, Alberto Robert Díaz, el secretario del Sindicato Petrolero. A ver, yo decía de los que perdieron frente a la inflación, los estatales, los jubilados, los docentes y demás, pero creo que los petroleros cerraron aumentos por arriba del 30%. Sí, en realidad han conseguido un bono muy fuerte de fin de año. Hemos determinado un número que no es ni más ni menos que un simple, digamos, un simple número en función de lo que ha sido la rentabilidad de las empresas, ¿no? Ajustado a un sector que este año le ha ido bárbaro hasta esta caída. Quiero decir, ajustado hasta una etapa del año que no es la que vivimos ahora, ¿no? Es otro creo que, bueno, esa es una segunda discusión. Pero volviendo al tema de la inflación, yo creo que la marcha de la inflación versus el esquema salarial, eso es una situación en función de trabajadores agrupados, primero los trabajadores en blanco agrupados y contenidos en convenciones colectivas. Todos allí han perdido. Después hay otro número importante, alrededor del 40% de la economía que funciona en términos marginales, que no están agrupados, denominado vulgarmente trabajo en negro. Eso sigue estando en niveles altísimos y esos por supuesto han perdido aún mucho más. Después están los jubilados, por supuesto que han perdido de manera notable, y en general toda la población. Ustedes fíjense esta situación. Estuvimos discutiendo 30% o alrededor de 30%, 2 puntos más o 2 puntos menos, los niveles de inflación. La inflación se ha puesto casi en 10% superior a esa cifra. Yo pregunto, cualquier establecimiento de negociación colectiva para el año venidero que sea alrededor de 40 o 50 puntos, primero que se plantea como una locura, en verdad, ese semejante planteo, porque no parece ser lógico para el manejo de la economía de un país. Pero la verdad que sí es lógico en función de lo que es el esquema de precios en la Argentina. Entonces, una economía recalentada, una inflación recalentada y en el medio de un año electoral, a mí me parece que los elementos que van a hacer a la conflictividad y a la discusión entre las partes va a ser importante. Eso por un lado. En lo que tiene que ver con la actividad del petróleo, que no está ceñida exactamente a nuestro sector, sino que en general a la economía, allí ahora se está planteando una contradicción. Argentina, desde el punto de vista de lo que va a ser su gasto por balanza de pagos, va a mejorar porque va a tener que pagar menos importaciones de lo que importa. Sí. Y además Argentina, desde el punto de vista... baja de la soja y baja de la carne, bueno, ¿no? Y además Argentina, desde el punto de vista de lo que es la nafta propiamente puesta al consumidor, debería superar esta contradicción. Ha bajado casi 45 puntos en el precio del petróleo, pero Argentina se maneja con otro precio barril. Sí, claro, bueno, pero es una cosa de loco. Sí. La verdad que la rentabilidad de las empresas comercializadoras, YPF y las otras refinadoras, va a ser abismal, porque más allá de que manejen $80 el barril, la verdad que el barril está a 53 y adelanto... Está a 53 y acá se vende $80 el barril. Y adelanto que para el primer semestre del 2015 esto va a estar por alrededor de 30, lo cual va a ser un problema significativo para el esquema de precios, que evidentemente las petroleras van a tener que bajar los precios. Y ojo, atención, para la otra punta del negocio, para lo que hace al lugar donde se extrae el petróleo, podemos volver a vivir situaciones de retracción como la que ya tuvimos en el año 98-99 con $8 o $9 el barril, que ya se está viviendo en Rusia, ya se está viviendo en Venezuela. Claro, todo esto como contexto porque no hay una solución mágica, hay un problema por un lado y hay una oportunidad que no se está utilizando por el otro para beneficiar a la gente. La verdad, hoy, como definición central, no veo movimiento para bajar las naftas y me parece que eso sí haría el relato de la claro, es un problema que tiene la Argentina. El consumidor se favorece, ojalá bajar el petróleo. De hecho, en Estados Unidos ha bajado fuerte la nafta, en Chile ha bajado fuerte la nafta, pues son precios de referencia, se toman inmediatamente y baja la nafta y eso favorece al consumidor y consume más. Perdón, quiero decir que YPF trabaja, escuchame Máximo, YPF trabaja asociadamente en Estados Unidos
y allí han bajado las naftas. YPF ha sido parte, yo lo he dicho ayer en una nota, YPF ha sido parte de una baja de las naftas en Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que acá el gobierno necesita fortalecer la rentabilidad de YPF para invertir a largo plazo. Porque la capacidad tributiva desmedida en un litro de nafta, el 75% es cadena de impuestos. Este es el tema que tenemos que discutir. El día que en el Congreso discutamos una reforma impositiva, además del impuesto a la ganancia y todo lo que hace a la cuestión desmedida de los impuestos que no son equitativos, en verdad creo que le vamos a hacer un favor al país. Me parece que no. Ahora la seguimos. Interesante eso. Ahora la seguimos. ¿Cómo llamó Vudú para agradecer al diputado Arispe, digamos, el apoyo que ha brindado o no? No, está preocupado por tu denuncia. Me decían fuera de la... Está preocupado por tu actitud democrática. Aparentemente tenés el dato ya de que es el tipo malo de la película. Por ello es muy seguir con eso, porque la verdad que bajaste el nivel del yo siempre dije, Vudú como ministro de Economía era mucho mejor de lo que vinieron después. El problemita que ha tenido Vudú es que le ha gustado demasiado el dinero. ¿Qué dijo Vudú? Dijo gracias a Maxi por eso. Muy bien, gracias. Ha sido mejor ministro de Economía que lo que ha venido después. Una ponderación. El problemita tenía Vudú. Yo lo que te digo, volviendo a la cuestión de no como funcionario. Ahora uno puede justificar la corrupción aunque tengas un funcionario que hace bien las cosas. La estatización de la AFP estuvo bien hecha. Ahora, si el tipo después se dedicó a quedarse con una empresa, a robar el tema de los viáticos y demás, y la voluntad de la oposición en general de poner permanentemente en agenda la cuestión de Vudú, funcionarios. ¿Viste la nota de la Asociación de Magistrados, ¿no? Que dijo que va a trabajar fuerte para erradicar la corrupción del gobierno? No vi que en esas reuniones de la Asociación de Magistrados o de la denuncia de la oposición, el doctor Recondo, sí, estuviera la preocupación de esta disputa central con los sectores de la especulación en la Argentina, que las son dos los que cosas tienen que estar. Bueno, las dos cosas. Yo quiero volver a la cuestión del petróleo, el precio del petróleo, el debate. Un minuto de tanda y volvemos, no te vayas. Varonil viste a Maxi Montenegro, Avenida Corrientes 2238 y Avenida de Mayo 790, Ciudad de Buenos Aires. La diferencia entre vestirse y ponerse ropa. Adrián Mercado te presenta Subastas Online. El proceso es muy simple. Te suscribís, ingresás a la subasta y comenzás a ofertar. Ingresá en adrianmercado.com.ar y entra a la nueva forma de subastar del siglo XXI. Adrián Mercado, la seguridad de operar con el que sabe. Si buscas calidad y diseño, lo mejor está en Suéteres Canetti, fábrica y venta por mayor, ideal para negocios multimarca. Entra en www.canetti.com.ar. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Aquasystem cuida el agua de tu casa. Y Sigas Termofusión garantiza seguridad en la conducción de gas. Aquasystem y Sigas Termofusión. Agua y gas con máxima seguridad. Comió mucho, le cayó pesado. Consejo de amigo. Palatrovil lo resuelve. Seguimos en Plan M. Estamos discutiendo el tema de cómo mejorar el bolsillo de trabajadores y jubilados. Yo insisto, todos dicen, bueno, el gobierno va a tratar en el año electoral de darle y ponerle los aumentos a los estatales, a los jubilados. Bueno, tiene que hacerlo.
tiene que hacerlo porque si no, no hay forma de reactivar la economía. Este año no lo pudo hacer. De hecho, forzó que todos cerraran por debajo de la inflación, por eso le puso el tope. Acá hay muchos sindicalistas cercanos al oficialismo que por ahí cerraron algo más con alguna suma fija y no lo quieren decir. Yo creo que dicen cerramos 27%, yo creo que hay una vergüenza, digamos, o si no es vergüenza, es algo parecido a tratar de manifestar cómo puede ser que nosotros estemos arreglando estos números. En verdad, es lo que yo le planteé a los petroleros, hasta yo te lo planteé al lado de los jubilados, hasta yo te lo planteé a los petroleros lo que han cerrado de aumento salarial. Me pareció una cuestión impúdica. Después discutamos si el kilo de carne que consumen nuestros compañeros petroleros es igual aquí en Avellaneda que el que es igual en Comodoro Rivadavia. Por supuesto que son cosas distintas. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que aquí lo que está en juego es la capacidad de la población de poder llegar a los precios, y los precios no están definitivamente estabilizados. El acuerdo de precios, evidentemente, o precios cuidados, evidentemente, no está dando resultados. Y la verdad es que a mí me parece, yo por lo menos le tengo mucho miedo al ascenso de las pujas, porque las pujas no me parecen razonables y se van a teñir de la política cuando ingresemos a las campañas electorales. Porque la cuestión de los están en baja, como recién se decía. Por la recesión, no en baja, sino el recalentamiento ha sido importante en el año. El primer trimestre una inflación mayor que la actual, no cabe ninguna duda. Ha bajado ahora los aumentos del año. Menos. Por eso que tenemos una estabilidad social en el cierre del año que no se preveía. Hace unos meses se preveía los sectores sindicales, me acuerdo de Barrio Nuevo, Moyano, Micheli, que iba a explotar la Argentina. No solo que no explotó la Argentina, sino que se augura una presidenta que con un 25% de inflación explotó a la Argentina. Pero bueno, estamos en esos números y no explotó la Argentina. No estamos en esos números. Estamos en esos números, son la medición del nuevo INDEC. Quisiera plantear un tema respecto a cómo está la baja. Está la baja porque, por un lado, hay menos consumo y hay recesión. Está la baja porque ahora, en estos últimos meses, ha habido menos emisión. Y este es uno de los temas que el gobierno hay que saber si ahora a fin de año va a controlar o no va a controlar la emisión. ¿Por qué? Porque comenzó con este tema del dólar link y de otras formas de financiamiento. Se fijó la brecha cambiaria, los especuladores achicaron su especulación también. Se achica la brecha cambiaria también. El blue no opera directamente. Bueno, porque justamente se inventó otro mecanismo que es este del dólar link. Ahora, el tema es que... Pero perdón, quiero decir algo elemental, porque también tengo que decirlo. No hay baja de precio, lo que hay es un aumento más moderado, es decir, se desaceleran los aumentos. Antes la inflación mensual era de 3, después de 2% durante muchos meses, y ahora estará en 1,8 como mide la ciudad de Buenos Aires, la Dirección Estadística de la ciudad que yo le pago el suelo de Buenos Aires. Yo soy de la provincia de Buenos Aires. Y la ciudad de Buenos Aires tiene un nivel de consumo distinto al interior. Bueno, pero el INDEC entonces lo que digo la ciudad de Buenos Aires no puede ser tomado como referencia. No podemos comparar con el INDEC porque como referencia del resto de la Argentina, porque hay otro tipo de consumo, porque hay la vida, porque hay otra relación con el transporte. Es que lo que dice el INDEC no es así. Y además hay otros precios. Vos podés decir que mejoró en relación al de Moreno, que era 10, ¿no? Ahora, cuando Moreno marcaba 10, la inflación era 25. Ahora que la inflación es 40, la inflación oficial está en 23. Entonces, la brecha que se mantuvo es la misma. ¿Por qué? Porque lo que hace la inflación, lo que hace el INDEC, lo que hace Kicillof, es hacer como que todos, absolutamente todos los argentinos, consumimos los precios cuidados. Y eso es mentira, porque, a ver, hay un argentino, habrá un 10% de argentinos que van y compran el pan del precio cuidado, el otro 90%. Es obligatorio, porque vos mencionás la tapa Moreno, y después hubo una corrección del tipo de medición de la inflación, y la metodología es una metodología monitoreada por organismos internacionales. Por el Fondo Monetario Internacional. Patricia Bullrich o Maxi Montenegro, que es mayor la inflación que la que mide el INDEC, no tiene ahí están los precios, valor frente a los precios, frente a un tipo de medición monitoreada. Ahí están los precios, esos son los precios reales, los que midió la ciudad de Buenos Aires con encuestadores, en 40.000 precios en la ciudad por mes. El pan francés 23 pesos promedio.
Lo de al lado son los del precio del cuidado. En mi barrio no 23 pesos, en mi barrio es mucho menos. El kilo de asado 69 pesos en promedio. Hay más caro y hay más barato, pero en promedio. Claro, no, yo veo el precio del asado en otros lugares es mucho más barato. ¿Qué sé yo? O sea, a usted no son precios reales, esos son los precios. No, son los precios de la ciudad de Buenos Aires, que pueden ser reales en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el jubilado en la ciudad de Buenos Aires ha perdido. Yo estoy obligado a decirle, yo milito y vivo en un barrio que consume de otra manera que en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, entonces, no debería tomarse como la realidad del país. Déjame decirte una cosa. Sí. Tenés que coincidir conmigo que 2 puntos más o 2 puntos menos, cuando vos ingresás a niveles tan superiores a 30%, ninguna economía del mundo... Nosotros no hicimos el 30%. Es una inflación del 30%, y además estamos en la inflación. No, pero además te quiero decir una cosa. La medición, yo me tengo que ceñir a la medición oficial, que la única... ¿De qué se queja el sindicato que tuvieron 30%? No veo huelgas a fin de año. No, pero déjame que te diga esto. Déjame que te diga esto. Que tiene miedo de perder empleo. Vos estás agitando un nivel de conflicto que no... El gobierno se ufana de tener, digamos, de haber producido una gran medida, como es la asignación universal por hijo, que nosotros estamos de acuerdo y quisiéramos que fuera muy bien. Los sectores más unibles, más vulnerables, con los cuales el oficialismo siempre ha tenido comunión o cree que ha dirigido el relato. Esos son los sectores que hoy le están tirando los pies con la inflación, le están tirando los pies. Esos son los sectores que más postergados están. Vos que sos de la provincia de Buenos Aires como yo, inclusión social y el trabajo para todos los jóvenes. Estamos que los sectores, avanzando siempre, hace 10 años que avanzamos mucho. Los sectores humildes decir un último tema. Nosotros nos acostumbramos a dar un 2% por mes, y la mayoría de los países del mundo tienen un 2% por año. ¿Quiénes? ¿Los asesores de Patricia Bullrich? Gracias a todos por haber venido esta noche a Planeamos Volando una tanda. Ya llegan Eduardo Serenini y Clara Mariño al aire del 26. Tanda y nos despedimos. El Malbec preferido en el mundo. 10 años número 1, exportando Malbec argentino. Álamos, 10 años número 1. Aquasystem cuida el agua de tu casa. Y Sigas Termofusión garantiza seguridad en la conducción de gas. Aquasystem y Sigas Termofusión. Agua y gas con máxima seguridad. Digestión lenta, intolerancia a las grasas, excesos en comidas y bebidas. Palatrovil lo resuelve. ¿Sabe por qué? Porque Palatrovil actúa donde tiene que actuar. Palatrovil actúa en el hígado. Palatrovil actúa en la vesícula. Pregúntele a su farmacéutico. Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Comió mucho, le cayó pesado. Consejo de amigo, Palatrovil lo resuelve. Internet de alta velocidad. 10, 20, 40 y hasta 100 megas. Sí, escuchaste bien, 100 megas. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Estamos despidiendo que en Canal 26 ya llega Eduardo Serenini y Clara Mariño con A Fuego Lento.